Abrimos la Biblia en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Y vamos a leer dentro del capítulo 3. Vamos a leer dentro del capítulo 3. Recordamos el inicio del capítulo 3, verso 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cargas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista del rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de Dios. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu de Dios. Leemos hasta aquí. Leíamos el último día que estaba yo aquí, cómo Pablo se estaba enfrentando a un grupo de judíos que, estimulados por terceros, querían cuestionar la autoridad de Pablo, hasta el punto de que le preguntaron, ¿no? ¿Tú cómo has venido aquí? ¿Quién te ha traído aquí? Y Pablo les iba explicando poco a poco que su competencia, su capacitación, su capacidad, en definitiva, su manera de obrar había sido entregada por el Señor Jesucristo. Pablo recuerda que fue el Señor Jesucristo el que se le apareció
y le indicó: tú vas a llevar mi evangelio a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y como vamos a ver, Pablo en este capítulo lo que quiere hacer es un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que como hemos leído durante el partimiento del pan en 1 Corintios capítulo 11, verso 25, este nuevo pacto, decía Jesús, que empieza con su sangre. Pablo, por tanto, se enfrenta a ese grupo de hombres judíos llamados judaizantes, personas que han escuchado del Evangelio, pero por circunstancias externas son utilizados para cuestionar a Pablo. Pablo lo que quiere hacernos ver poco a poco es explicar cómo por medio del nuevo pacto se van a presentar, se van a representar, vamos a decir, esos términos por medio de los cuales podemos tener una relación con Dios, centrada en Jesús y su obra por nosotros. Hemos leído hace unos versos. No es el pacto de la letra, sino el espíritu. Porque la letra, que es la ley, en sus sentidos de Dios, escrita en tablas de piedra. Porque la letra de la ley vino por el antiguo pacto. Era buena en sí misma, pero no nos daba poder para llegar a servir a Dios. Y no cambiaba nuestro corazón. Simplemente, decía Pablo, la letra nos dice lo que tenemos que hacer. Pablo puede explicar que la letra mata, porque la ley expone nuestra culpa, nos mata delante de Dios. La ley, vamos a decir, en su plenitud establece nuestra culpa. Vamos al libro de Romanos, libro anterior. Carta a los Romanos, capítulo 7, verso... Romanos, capítulo 7, verso 5. Dice así. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. El Espíritu mora en el interior. Acordémonos como leíamos el otro día, que el Señor decía: pondré mi ley escrita en vuestros corazones. Al estar en nuestros corazones, nos guía desde nuestro interior. Porque muchas veces, ¿qué es lo que brota? Lo que hay en nuestro interior. ¿Qué es lo que nos hace funcionar? Lo que hay en nuestro interior. Decíamos, ¿no? Como Pablo vuelve a amortizar. El Espíritu Santo, vamos a decir, refuerza esa ley. Esa ley que por nosotros mismos no podemos llevarla a la práctica. Por eso dice Pablo, el Espíritu vivifica, da vida. Y con esta vida espiritual, entonces podemos vivir la ley de Dios. Esas leyes tienen sentido para nosotros por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso Pablo llama al antiguo pacto el ministerio de la muerte, porque
Eso es lo que nos hace la ley. Nos hace morir como culpables delante de Dios para que podamos ser rescatados por el nuevo pacto. O sea, el problema, hemos visto, no está en la ley, está en nosotros. Que nosotros solamente con la ley no podíamos capacitarnos. Vamos al libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, y os recomiendo que pongáis vuestra mano izquierda, porque vamos a volver un poquito a lo largo de este tiempo. Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19, verso 16. Dice, Éxodo 19, desde el 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos, relámpagos, una espesa nube cubrió el monte, y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz de trueno. Descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Entonces, no perdamos de vista este libro. La ley fue mostrada a los israelitas en el monte Sinaí, por medio de Moisés. Por eso decíamos el otro día que Moisés era el representante del antiguo pacto. El Evangelio, en cambio, vino al mundo, no con tantos estruendos, no con tantos truenos, no con tantos relámpagos. Vino por medio de los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús. Los israelitas descuidaron la palabra del antiguo pacto, y aquí Pablo nos recuerda que la ley mata. Cuando Dios, en la cima del monte Sinaí, escribió los 10 mandamientos en 2 hermosas tablas de piedra, los israelitas, a la par, se estaban construyendo un becerro de oro. Y a consecuencia de esa desobediencia al pacto que se les presentó, muchos murieron. Podéis leer en casa, varios miles de varones murieron, excepto unos pocos. Por ejemplo, acompañadme al libro de Deuteronomio. Tanto los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 1, verso 36. Aquí habla el castigo a Israel por su desobediencia a ese pacto, dice el verso 36. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que pisó, porque ha seguido fielmente a Jehová. Caleb fue de los pocos que tuvo un espíritu diferente y siguió al Señor con todo su corazón. Pablo recuerda a estos judíos que los israelitas estuvieron conformes con las obligaciones del antiguo pacto. Volvamos al libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 24. Éxodo, capítulo 24, leemos el verso 6, el verso 3, Éxodo 24, verso 3 dice: Moisés fue
y le contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y vemos también en el verso 7, ahí mismo. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que el Señor ha dicho. O sea, los israelitas se comprometieron inicialmente a obedecer. Tremendo. Por eso los israelitas no podían mirar el rostro de Moisés. En estos capítulos vemos esa historia hermosa, como Moisés, cuando estaba hablando con el Señor, Moisés estaba sin velo, porque estaba en la presencia del Señor. Y cuando descendía y explicaba a los israelitas lo que había vivido, se tenía que poner un velo. Moisés estaba reflejando en su rostro la gloria divina. Sabemos que la gloria del Señor es santa, es justa, es buena, es espiritual. Vamos en Romanos, capítulo 7, verso 12. Romanos 7, verso 12 dice: de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y también vemos en el verso 14: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Por tanto, los israelitas no podían mirar la faz de Moisés. Ellos estaban en pleno pecado de idolatría. Recordemos que a la par que Moisés estaba recibiendo las tablas, ellos se estaban preparando un becerro de oro, tal cual además. A lo largo de la historia, Pablo recuerda a los judíos que los corazones del pueblo del Señor se endurecieron. Y muchas veces el Señor los tenía que llamar a su pueblo, a los israelitas, pueblo de dura cerviz. Volvamos a Éxodo. Éxodo 32. Éxodo 32, verso 9. Éxodo 32, verso 9 dice: continuó diciendo el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Capítulo siguiente, Éxodo 33. Éxodo 33. Vemos desde el verso 3. Éxodo 33, verso 3 dice: subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré contigo, no sea que te destruyan el camino, pues eres un pueblo muy terco. Al oír el pueblo esta mala noticia, guardó luto y ninguno se puso en sus galas, pues el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois un pueblo muy terco. La dureza del corazón de ellos causó que la gloria del antiguo pacto se desvaneciera. Por eso hemos leído en el texto de 2 de Corintios que eso era transitorio, eso se iba a acabar. Pablo, por tanto, quiere hacerles un contraste entre el pacto de la ley
y el pacto del ministerio del Espíritu. Porque Pablo recuerda que en el Nuevo Testamento tiene lugar la presencia permanente del Espíritu desde el día de Pentecostés, que duraría para siempre. Acordémonos cómo el Señor Jesús en sus últimos días le dijo a los que le seguían: es necesario que yo vaya a la presencia del Padre y os enviaré al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros siempre. El ministerio del Espíritu tiene que ver con el Evangelio y con su poder transformador de las vidas del pueblo de Dios. La ley no podía transformar. La ley en sí solamente nos indicaba lo que hay. Por eso Pablo va a ir explicando la transformación a semejanza de Cristo que va a tener lugar por medio del Evangelio, por medio del Espíritu Santo. Por eso dice, en uno de los versículos que hemos leído, de que el ministerio de justificación es más glorioso que el ministerio de condenación. La ley se refiere al ministerio de condenación, nos lleva a un estado de conciencia en la cual nos hace saber y sentir que estamos condenados. En cambio, con el ministerio de justificación, que es a partir del Espíritu, ahí se revela una justicia por la fe, por la fe en el Señor Jesucristo, y ahí vamos a ser justificados. Por tanto, por medio del Espíritu, vamos a ser librados de la condenación. Justificación es mejor que condenación, porque el Evangelio es mejor que la ley. Pablo, por tanto, quiere exaltar aquí el ministerio de la justificación como manera de llegar a tener una relación necesaria con Dios. Porque los judíos esperaban al Mesías. Los judíos no aceptaron a Jesucristo como Mesías. Hoy, siglo XXI, todavía lo están esperando. Dios, sabemos por medio del Evangelio, que declara justo al hombre, a la mujer, que es consciente de su pecado, que es consciente de que tenemos algo que nos separa de Dios. Y nos coloca en ese camino que Pablo llama camino de santificación. Vamos a Romanos, capítulo 1. Romanos 1, verso 17. Romanos 1, 17 dice: pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por tanto, el antiguo pacto no fue abolido, sino absorbido por el nuevo pacto. Porque, como hemos mencionado, con la ayuda del Espíritu Santo se podía comprender y vivir de la ley. Pablo recuerda a los judíos que la misión de Moisés fue gloriosa, pero fue breve. En cambio, su misión, la misión de Pablo, iba a ser para siempre, porque estaba presentando al Señor Jesús. Pablo recuerda: la gloria del Evangelio nunca caerá, porque cuando Cristo mora en los corazones, todo pasa a un segundo lugar. Recordemos que Pablo era judío que se había convertido al cristianismo y por tanto se dirige a sus compatriotas para explicarles
que el antiguo pacto era transitorio, era temporario. Esto es algo que les costaba entender mucho, mucho. El Evangelio apartó a la ley, pero el Evangelio nunca va a ser reemplazado. Estamos en los últimos tiempos y ahí va a continuar el Evangelio hasta la consumación de todas las cosas. Por eso Pablo, en el versículo 12 que hemos leído en el capítulo 3 de Corintios, menciona que él proclama la verdad y la gloria del Evangelio, como hemos escuchado tantas veces y lo vemos en nuestra vida cotidiana. Locura para los que no entienden. Y Pablo decía, para sus compatriotas, los judíos, el Evangelio era un escándalo. Hoy en día sigue siendo así. Porque cuando tratamos de contar el Evangelio a las personas que nos escuchan, que están cerca nuestro, muchas de ellas se escandalizan. Muchas de ellas se llevan las manos a la cabeza. Y nos dicen que estamos locos. Además, a diferencia de muchas religiones en las cuales se enseñan partes, se enseñan trozos y pedazos, incluso se indica no necesitas saber todo, con tal de que confíes en estos ritos, en estas costumbres, es más que suficiente. Pablo nos dice aquí en Corintios que tenemos que enseñar todo en su totalidad lo que es el Evangelio, no solo una parte, no tenemos que ocultar nada. Lamentablemente algunos piensan que si no lo entiendo todo, que si no entiendo algunas cosas, esto no existe. Y esto es un error, porque podemos estar perdiendo gran parte de nuestra vida y quedarnos atascados en la parte que nos gusta del Evangelio. Por eso Pablo dice que debemos conocer lo que entendemos y debemos respetar lo que aún no conseguimos interiorizar. Sabemos, como leemos en los Salmos, que la lógica del Señor no siempre coincide con nuestra lógica. Porque, decíamos, el Evangelio transforma nuestras vidas. Nosotros no transformamos el Evangelio. Nosotros no podemos aplicar el Evangelio a nuestros moldes. Es todo lo contrario. Es Cristo quien va transformando nuestras vidas. Por eso Pablo hablaba de la palabra esperanza, que está basada en la presencia y en el poder del Espíritu Santo. Porque Pablo explica, por medio del Espíritu Santo, todo velo que hay en nuestra vida se va cayendo. Así como Moisés, que es lo que Pablo quiere explicar, ese símil, Moisés se ponía un velo cuando se acercaba al pueblo, después de haber estado hablando con el Señor sin velo. Nuestro pecado mantiene, muchas veces, un velo que nos impide entender las cosas de Dios. Por eso las personas que no tienen la presencia de Dios en su interior no pueden comprender, porque se acercan a la Biblia de manera intelectual, se acercan a la Biblia como un libro más y lógicamente se escandalizan. De hecho, en el libro de Éxodo, los que tomáis nota, capítulo 39, ahí explica cómo los israelitas eran incapaces de mirar al rostro de Moisés, a la gloria que salía del rostro de Moisés. Porque sus conciencias culpables los acusaban. Ellos habían violado el pacto que hemos leído, que habían establecido con Dios. Y que ellos habían falsificado. Sabían que si miraban a Dios, morirían. Por eso no podían acercarse. Dios quiere revelar
al hombre el esquema de la redención de manera progresiva. Por ejemplo, Dios a Abraham le reveló que el Redentor, o sea, el Señor Jesucristo, iba a ser uno de sus descendientes. A Moisés le dio a conocer que el Redentor sería un profeta como él mismo. Moisés no podía explicar todo a los israelitas, porque no lo tenía. Y además, no era el tiempo. Lo que él traía era perecedero, era transitorio. Y él sabía que lo que vendría después era eterno. Pablo nos explica que los judíos, debido a su pecado, tenían el entendimiento velado. Ellos tenían una mala conciencia porque nosotros sabemos, como explica Pablo en sus cartas, que cuando el Señor viene a nuestras vidas, poco a poco esa conciencia que empieza a limpiarse produce confianza. Así como los judíos no tenían confianza porque sabían que estaban desobedeciendo a Dios, Pablo explicaba que los judíos tenían un temor porque sabían que ellos estaban faltando, que ellos estaban desobedeciendo. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, verso 13. Dice el verso 13, dentro del capítulo 3. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado produce esa separación, produce ese velo, vamos a decir. El Dios de este mundo, hemos leído muchas veces, Satanás, había cegado sus mentes para que no pudieran entender las Escrituras. El hombre natural, el hombre que no ha conocido a Dios, el hombre que no ha tenido un encuentro personal con Dios, no puede entender las Escrituras. Por eso oímos tantas cosas sobre la Biblia. Que si es un libro así, que si es un libro así. Porque hombres, mujeres que se acercan a la Biblia como el que se acerca a un periódico o como el que se acerca a otro libro, no pueden entender. Veamos el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 12. Verso 12. Verso 40. Fijaos. Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Hay un velo, hay algo que impide que el hombre y la mujer, en su condición natural, puedan entender las cosas de Dios. Pero por su gracia, Dios no abandonó a su pueblo. Dios envía a su propio Hijo en toda su gloria, pero su pueblo no lo reconoce. Dentro del mismo Evangelio de Juan, vamos al capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, que dice así. Evangelio de Juan 1:14. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre.
pero los judíos no los recibieron. Pablo recuerda a estos judíos que tienen delante que cuando leen el Antiguo Testamento, un velo cubre sus corazones. El velo cumplía, dice Pablo, la misma función, tanto en tiempos de Moisés como en los tiempos de Pablo. O sea, cubría la gloria de ese pacto que Dios había hecho con su pueblo. Por eso los judíos, debido a su mala conciencia, debido a su pecado, a su desobediencia al pacto que ellos aceptaron, no podían entender. Corazones endurecidos que rehúsan aceptar y obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que pasa cuando hay un velo, cuando hay una ceguera. Pero ese velo, dice Pablo en los últimos versículos, permanece y solo puede ser removido y quitado por medio de Cristo. Solamente Cristo puede quitar el velo que hay en el hombre natural. También Pablo recuerda a los judíos que también ellos tendrán su oportunidad, que cuando les llegue el tiempo de buscar a Jesús, el velo se caerá. Vamos a Romanos capítulo 11. Vamos a leer el verso 26, que está en el contexto de la restauración de Israel. Romanos 11, 26 dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El Señor también va a dar oportunidad al pueblo de Israel. Resumiendo, Pablo menciona que el Espíritu es el dador de la vida, porque obra en los corazones. Decíamos en Jeremías: dejaré escrita mi ley en vuestros corazones. Por eso Pablo hacía una comparativa entre el Antiguo y el Nuevo Pacto y explicaba por medio del símil del velo la incapacidad de acercarse a Dios. Por medio del estudio de la palabra, el Espíritu va cambiando el corazón de las personas, fomenta vida y conduce al que cree a la libertad en Cristo. Moisés, cuando estaba delante del Señor, se quitaba el velo, no necesitaba velo. Y cuando estaba delante de los israelitas, tenía que ponerse el velo, porque ellos no podían mirar la gloria de Dios. Aquellos que seguimos la llamada de Dios, por medio de puestos nuestros ojos en Jesús, miramos a Cristo sin velo. Y como dice Pablo, reflejamos la gloria del Señor como en un espejo. Por medio de Jesús desarrollamos confianza, porque como vamos a leer ahora, hay comunión con el Padre y el Hijo. Vamos a leer en Primera de Juan, de los últimos libros del Nuevo Testamento. La carta de Primera de Juan. Está casi al final. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es
con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Pablo nos recuerda, somos perdonados por el sacrificio de Cristo y somos transformados. Por eso, como dice el libro de Gálatas, para los que toméis nota, Gálatas 5, 22, 23, donde habla de los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Poco a poco hay una transformación. Recordemos que Pablo fue transformado de perseguidor a la Iglesia en seguidor de Cristo. El ser humano insiste en que hay otras maneras de cambiar. Algunos quieren cambiar por medio de la culpa, otros quieren cambiar por medio de la fuerza de voluntad, pero ninguno de estos métodos es duradero. No permanece mucho tiempo. No es para siempre. En nuestras fuerzas no podemos conseguir un cambio interior para siempre. Por eso, mirando, estudiando cuidadosamente al Señor, vamos siendo transformados. El Señor toma la iniciativa, como dice Romanos, porque nadie busca a Dios, Él es el que nos busca a nosotros. Entonces, cuando Él crea esa inquietud, nos vamos acercando a la imagen del Señor, anhelando paz, amor, gracia, justicia. Y estamos terminando Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 29, dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos escogidos para ser transformados, acercándonos a Él. Proceso continuo, como hemos leído en 2 Corintios, capítulo 3, verso 18, cuando dice: por tanto nosotros, todos mirando con el rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Él va haciendo la obra. Nosotros tenemos que buscarle, que anhelarle. Cerramos los ojos. Señor, queremos darte gracias. Gracias por las palabras del apóstol Pablo, recordándonos, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para rescatarnos. Señor, ayúdanos a no ser cuerpos. Ayúdanos a entender que eres tú el que llama, eres tú el que transforma. Y queremos pedirte, Señor, que aquellos que están entre nosotros, que aún no te conocen, que aún no entienden de ti, Señor, inquiétalos. Trae la salvación a sus vidas. Trae la salvación a sus vidas. Señor, ten misericordia de aquellos que están entre nosotros, que aún no te conocen. Trae la salvación a sus vidas, Señor. Trae la salvación a sus vidas. Apelamos a tu misericordia, Señor. Apelamos a tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.